Hola, buenos días a todos. Son las 10. Vamos a comenzar con la quinta jornada de la Cátedra Agrobank. Bien, en primer lugar vamos a presentar la jornada. Buenos días a todos. Y en primer lugar presentarme. Soy Antonio Ramos, el director de la Cátedra Agrobank, que es una cátedra universidad-empresa promovida por Agrobank, que es la línea de negocio agrario de CaixaBank y que tiene su sede en la Universidad de Lleida, desde donde les estoy hablando. Esta cátedra, que centra sus tareas en el sector agroalimentario, tiene como uno de sus objetivos principales la transmisión de conocimientos mediante la organización anual de jornadas como la que hoy nos ocupa. Este año íbamos a celebrar el 5º aniversario de la creación de la cátedra con la realización de una jornada especial, conmemorativa, justamente aquí, en la Universidad de Lleida, pero por motivos por todos conocidos, pues hemos tenido que realizar la jornada de una forma virtual. No obstante, como no hay mal que por bien no venga, hacerla de forma virtual ha ampliado el número de personas que pueden atender a la jornada, ya que el evento ha pasado de tener un alcance local a tener inscritos de todas partes de España, e incluso del extranjero, de lo cual, evidentemente, nos congratulamos. Desde aquí, nuestro sincero agradecimiento a todos los inscritos por haberse interesado en la jornada que con tanto cariño hemos preparado para todos ustedes. Y un agradecimiento especial también al doctor Carlos Cantero, de aquí, de la Universidad de Lleida, que me ha ayudado en la preparación de esta jornada. La jornada de este año lleva por título La agricultura mediterránea y los objetivos de desarrollo sostenible. Como es sabido, el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU acordó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, desplegado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los denominados ODS, que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Muchos de los ODS tienen carácter multidisciplinar, pero al estar esta cátedra centrada en el ámbito agroalimentario, hemos querido dedicar este año la jornada al desarrollo de algunos ODS que más directamente están relacionados con la agroalimentación, en concreto los ODS 2, 6 y 13. Para ello contamos con 3 estupendos ponentes que van a desarrollar hoy algún aspecto fundamental de cada uno de estos ODS. Así, en relación al ODS 2, el denominado Hambre Cero, contamos hoy con la presencia del Dr. David Orr, catedrático emérito de la Universidad de Melbourne, en Australia, que nos hablará sobre cómo podremos alimentar al mundo en 2050 y cuáles son las opciones. Un tema muy preocupante dado el aumento imparable de la población mundial. A continuación tendremos la intervención del doctor Diego Intrigliolo, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, del CSIC, quien en relación al ODS 6, el denominado agua limpia y saneamiento, relacionado con el uso eficiente de los recursos hídricos, abordará una ponencia que lleva por título Manejo y uso eficiente del agua en los agroecosistemas mediterráneos, en la que resumirá las principales novedades sobre las técnicas agronómicas de manejo del agua destinadas a incrementar la eficiencia en el uso del agua por los cultivos. Por último, contamos con la participación del doctor Jorge Álvaro Fuentes, de la Estación Experimental de Aula Dei del CSIC, que dedicará su ponencia al ODS 13, el denominado Acción por el Clima, ODS que, entre otros aspectos, se centra en la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima. Por ello, su charla, que lleva por título Posibilidades y limitaciones de los suelos agrícolas para mitigar el cambio climático, abordará el doble papel que juega el suelo como fuente de gases de efecto invernadero y como lugar de almacenamiento de cantidades importantes de carbono atmosférico. La jornada consta, pues, de 3 charlas de 15 minutos de duración cada una. Al acabar cada charla, se dedicarán 5 minutos para contestar preguntas de los asistentes. A este respecto, he de advertir que debido al gran número de inscritos, en este momento somos ya 138 personas, nos hemos visto obligados a silenciar los micrófonos de todos los asistentes, para evitar interrupciones incómodas. Por ello, las preguntas a los ponentes deben de realizarse a través de la herramienta del chat. Yo, como moderador de la jornada, trasladaré a los ponentes las preguntas más relevantes al finalizar cada charla. He de informar también de que la jornada está siendo grabada, lo que permitirá poder verla, si se desea, a través de la web de la Cátedra Agrobank, en la que poco tiempo después se colgará el vídeo de la jornada.
Antes de dar la palabra ya al primer ponente, me gustaría recordar a todos los asistentes que la Cátedra Agrobank, además de jornadas como la que nos ocupa, realiza anualmente otras actividades, como la convocatoria de ayudas para grupos de investigación para la transferencia del conocimiento al sector agroalimentario, dotada con 15.000 euros. El premio a la mejor tesis doctoral, dotado con 5.000 euros, y muy recientemente la instauración del premio La Ciencia en Femenino, para premiar a la estudiante que haya realizado el mejor trabajo final de máster en el ámbito agroalimentario y dotado con 3.000 euros. Y sin decir más, comenzamos ya la jornada con la ponencia del doctor David Connor. El doctor Connor, residente ahora en Madrid, es catedrático emérito de Agronomía de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Agrícolas de la Universidad de Melbourne, Australia, e investigador asociado del CEIGRAM, que es el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales de la Universidad Politécnica de Madrid. En la Universidad de Melbourne trabajó en agronomía, fisiología y control ambiental de la productividad de los cultivos. Fue el fundador, en 1992, del Centro Conjunto para la Innovación de Cultivos, que reúne la experiencia de la Universidad de Melbourne, el Ministerio de Sostenibilidad del Estado de Victoria y la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth, conocida como TESIDO, que pertenece al Gobierno de Australia. Ha sido el presidente de la Sociedad Australiana de Agronomía y de la sucursal en el Estado de Victoria del Instituto Australiano de Agricultura, el cual le otorgó en 2003 la medalla Donald por sus contribuciones destacadas en el campo de la agronomía. Durante su carrera ha publicado más de 100 artículos de investigación en agronomía y fisiología de cultivos, y es coautor, con el profesor Loomis de la Universidad de California y el profesor Cashman de la Universidad de Nebraska, del reconocido libro de texto Ecología de cultivos, productividad y gestión en sistemas agrícolas, publicado por Cambridge University Press. En fin, podría estar más rato enunciando los logros del profesor Connor, pero creo que es mejor concederle el uso de la palabra y disfrutar ya de su interesantísima ponencia. Muchas gracias a todos. Doctor Connor, cuando quiera, puede comenzar con su charla titulada ¿Cómo podremos alimentar al mundo en 2050 y cuáles son las opciones? Okay. Gracias por la introducción. Agradezco a la Cátedra Agrobank para la invitación a esta reunión y a todos los oyentes por asistir. En la secuencia de temas, voy a resaltar la situación de la alimentación mundial actual y el reto al que se enfrenta el mundo hacia 2050, con un importante comentario socioecológico sobre la continua evolución de la agricultura. Después me voy a centrar en la productividad del paradigma dominante de intensificación sostenible y de dos transformaciones propuestas. Finalmente, haré un comentario sobre la situación en Europa. La producción mundial de alimentos ha aumentado en los últimos 20 años, más que la demanda de la población, a pesar del cambio climático. Pero este éxito es parcial, porque hay 800 millones de desnutridos en el mundo, todavía aumentando en África. Y el incremento de la producción total de 46% incluye 17% de aumento por incremento de la superficie cultivada. El COVID va a tener un gran efecto a corto plazo, pero por unos precios más altos para alimentación básica, pero no quiero predecir su efecto. El problema de fondo será el crecimiento de la población. ¿Cómo se ha logrado este incremento en la producción de alimentos? La respuesta es por la aplicación de ciencia y tecnología para la intensificación de producción. Como ejemplo, consideramos la evolución de la producción de trigo en el estado de Victoria, Australia, una zona semiárida donde trabajaba después de graduarme de la universidad en 1960. El sistema ha estado en continuo cambio
en respuesta al desarrollo de tecnología y de los mercados internacionales. Entre la variabilidad de los rendimientos se ven 4 fases. Primero, el sistema inicial era cultivo continuo, sin insumos, de trigo y avena para los caballos, que falló debido a la pérdida de fertilidad del suelo. La introducción de nuevas tecnologías de Inglaterra en fase 2, el barbecho y fertilizante fosfatado, aumentaron y estabilizaron los rendimientos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la alta rentabilidad de la lana condujo a pastos mejorados y suelos más fértiles. Se desarrolló el sistema de ley farming, como se ven en la diapositiva. Periodos de pastos con leguminosas seguidos de cultivos de mayor rendimiento. Pero en los años 80, la lana dejó de ser rentable. El nitrógeno fertilizante sustituyó el trébol y los agricultores aumentaron la intensidad de cultivos. Muchas innovaciones tecnológicas, más mecanización y siembra directa, que ahora se aplica a 800% de la superficie sembrada. 80%. Este último sistema es la versión de intensificación sostenible de la zona que tenemos que mejorar por el futuro. Entonces, ¿cuál es el reto al que se enfrenta el mundo hacia 2050? En los próximos 30 años, la población mundial aumentará 24% hasta 9.4 mil millones. Pero la producción de alimentos tiene que aumentar más para satisfacer las necesidades de los desnutridos y también frenar una expansión de la superficie agrícola. La opinión actual es que el reto puede superarse, pero solamente con más determinación y fondos para el desarrollo agrícola en los países en desarrollo, especialmente en África. El objetivo de intensificación sostenible es producir suficientes alimentos de forma continuada, sin ampliar la superficie agrícola. La producción total depende en 3 factores: la superficie disponible, la intensidad del uso y el rendimiento por cultivo. No hay otras posibilidades. En la práctica, la utilidad del paradigma depende de varias expresiones de rendimiento. Potencial, que es el rendimiento posible con los mejores cultivos y manejo. Económico, que es el rendimiento más rentable. Y finca, que es el rendimiento que logran actualmente los agricultores. De estos, se puede calcular primero la brecha de rendimiento entre potencial o económico y el de la finca. Y segundo, el ratio entre brecha y rendimiento en finca, que es el rendimiento relativo adicional que podrían lograr los agricultores con mejor agronomía. La brecha de rendimiento ayuda a los agricultores a mejorar sus fincas y también a los gobiernos para elegir regiones para un desarrollo más efectivo. También ayuda a los investigadores a encontrar el mejor balance entre mejora vegetal y agronomía para aumentar los rendimientos. La intensificación sostenible es un paradigma cuantitativo con aplicaciones a los niveles de finca, región y país. Está bien construido para enfrentar el reto de alimentar el mundo. Como sistema en evolución, la intensificación sostenible proporciona una serie de beneficios, pero se enfrenta a muchos retos. La noción operativa es que los problemas causados por la aplicación de la tecnología pueden resolverse mediante la tecnología, sin restricciones. Un beneficio de gran importancia son los altos rendimientos para preservar tierra para la naturaleza. Una duplicación del rendimiento reduce el aire agrícola requerido a la mitad. Pero entre los retos en la lista, el principal es el último: suministrar el nitrógeno adecuado para la productividad sin que el nitrógeno escape al medio ambiente. Este es probablemente el mayor problema al que se enfrentan los agricultores.
necesitan asesoramiento y herramientas que las hay para abordarlo. La solución no está en restringir excesivamente o prohibir su uso. En el futuro, la agricultura tiene que lidiar seriamente, no solamente con ODS 2, hambre cero, sino con más ODS, de las estrellas azules. Desde esta perspectiva, hay muchas críticas a la intensificación sostenible. Y se busca una agricultura diferente, con menos tecnología y más naturaleza, que promueve a brindar más beneficios al medio ambiente y a los seres humanos. Es fácil encontrar críticas severas, como se ven en la diapositiva, pero la continua evolución de la intensificación sostenible responde a estas fuerzas. El cambio de pensamiento hacia una optimización de objetivos múltiples genera mucha discusión, pero poco consenso. Cada optimización depende en el valor elegido para cada objetivo. Hay diversas soluciones. En esta diapositiva se ven algunos ejemplos de las llamadas a transformar la agricultura, y hay más. Son publicaciones que muestran preocupación por problemas ambientales o sociales reales. Son mucho más impactantes que los artículos científicos que presentan sus limitaciones. Estas publicaciones no contestan a la pregunta de cómo se pueden resolver estos problemas y alimentar al mundo al mismo tiempo. Una cuestión importante es si el ODS 2, hambre cero, estaría afuera o adentro de la optimización. ¿Cómo harían las transformaciones de la producción mundial de alimentos? El problema fundamental es que las transformaciones que han captado apoyo se basen en la agricultura orgánica, que es menos productiva que la intensificación sostenible. En gran parte, la razón es la completa dependencia en las leguminosas para el suministro de nitrógeno. También este proceso biológico es importante para la intensificación sostenible, pero con apoyo del nitrógeno fertilizante. Es un mito que la agricultura orgánica sea tan productiva como la intensificación sostenible. Antes de 2007 se aceptaba que la agricultura orgánica podría alimentar solamente a 3 a 4 mil millones, menos de la mitad de la población actual. ¿Cómo se puede cometer un error tan grande? Porque no tienen visión de sistema, como se muestra en el próximo diagrama. Una comparación de cultivos manejados con fertilizantes de síntesis, IS, u orgánicos, AO, se presenta en la izquierda de la diapositiva. Por lo general, los mejores rendimientos de cultivos orgánicos relativos a los de intensificación sostenible son de 75% en experimentos y 50% en fincas comerciales, donde el manejo es menos intensivo. Pero esta comparación no representa la productividad del sistema orgánico, porque no incluye la superficie donde se producen los abonos orgánicos, que son los que fijan nitrógeno in situ o de donde provienen el estiércol, purines o el abono verde. Tiene que incorporar esta superficie al cálculo de la productividad de un sistema agrícola. Como se muestra en el diagrama a la derecha, el sistema orgánico necesita hasta 50% de superficie en leguminosas, por lo que reduce la productividad relativa en proporción. El valor de 50% de la superficie en leguminosas era lo común antes del uso generalizado de nitrógeno fertilizante en los años 50. La mayor conclusión es que la agricultura orgánica tiene una baja eficiencia en el uso de la superficie agrícola. Un ejemplo de Francia sobre el balance de nitrógeno y productividad de la agricultura orgánica. En el diagrama se ve una rotación de 6 cultivos después de 3 años de alfalfa. La productividad del sistema depende en la fijación de nitrógeno por alfalfa, un cultivo de guisantes y gallinaza en 2 cultivos.
Los rendimientos son de la década del 1950, es decir, 50% de los actuales. La extracción de 75 kilogramos de nitrógeno por hectárea por trigo corresponde de un rendimiento menos de 4 toneladas por hectárea. Ahora, gran parte de Europa se alimenta con rendimientos cerca de 10 toneladas por hectárea, que extraen 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Pero se necesita más trabajo con detalle de este tipo de estudios en todas las formas de agricultura, pero con mediciones de fijación de nitrógeno en lugar de estimaciones que se utilizan aquí. Esto es esencial para calcular balances precisos de nitrógeno, de modo que la productividad no continúe dependiendo del agotamiento gradual de la materia orgánica del suelo, que ocurre cuando el cultivo continúa sin un reemplazo adecuado. Pero este debe lograrse con una productividad adecuada. Comencé con la pregunta, ¿cómo vamos a alimentar el mundo en 2050? Ahora llegamos a la respuesta. No hay otra opción que la intensificación sostenible. Los rendimientos de las opciones orgánicas no podrían alimentar el mundo ni preservar más tierra para la naturaleza. La agricultura orgánica dejó de ser una opción cuando la población superó 3 a 4 mil millones. La productividad sería como en la década de 1950, antes el uso extendido de nitrógeno fertilizante. La expansión de la agricultura orgánica presionará a la intensificación sostenible para obtener aún mayores rendimientos. Finalmente, Europa será la prueba de una transformación agrícola porque la Unión Europea propone una gran expansión de la agricultura orgánica hacia 25% en 2030 en su nuevo Pacto Verde. Ahora es de 6% en comparación de 1% del mundo. La agroecología está haciendo cola para estos fondos. ¿Qué efecto tendrá esta en la productividad de Europa, que ya depende del 11% de importaciones? ¿Se podrán importar alimentos que no sean orgánicos ni agroecológicos? Pero también este plan puede tener el mismo resultado que el fallido plan de la Unión Europea hace 15 años para obtener grandes cantidades de biocombustibles de la agricultura. Gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias, doctor Connor. Ahora abriríamos el turno de preguntas. Como he comentado en la introducción, los asistentes que tengan interés en preguntarle algo al profesor Connor tienen que utilizar la herramienta de chat, que está dándole al desplegable que hay abajo a mano derecha, el botón de color violeta que hay abajo a mano derecha. Se abre un desplegable, el primero de ellos es la herramienta de chat. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer al profesor Connor, pues este es el momento. Tenemos una pregunta del señor Tomás Roquet Tenreiro. David, ¿puedes leerla tú directamente y contestar? Sí, estoy leyendo. Muy bien. Me parece que la respuesta a esta pregunta es que los que puede hacer en el futuro la Unión Europea es para aprender cómo se puede vivir con nitrógeno sin concentrarse en cosas orgánicas. Hay muchas técnicas y posibilidades de manejar nitrógeno mejor. Esto es lo que podemos hacer en el futuro. Nitrógeno es el llave a la productividad y no se puede producirlo suficientemente con agricultura orgánica, ¿no? Ojalá que es una respuesta suficiente, Tomás. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerle al doctor Connor su excelente charla y pasaríamos en este caso ya a la segunda ponencia. Una ponencia que va a ser desarrollada por el doctor Diego Intriguirolo, que es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su línea de investigación principal es el manejo eficiente del agua en los sistemas agrarios intensivos y ha diseñado estrategias de riego deficitario y programación del riego eficiente en varios cultivos. Es editor asociado de las revistas Irrigation Science y Australian Journal of Grape and Wine Research y es chair del Comité Científico del Programa de Investigación para el Mediterráneo PRIMA. Diego, tienes la palabra. Muchas gracias. Bienvenido a la jornada. Voy a poner tu presentación compartida. Perfecto. Entiendo que se me escucha y se me ve también, a lo mejor, ahí abajo a la izquierda. Gracias, Antonio, por la presentación. Gracias a Agrobank por organizar la jornada. Y bueno, encantado de estar aquí con este nivel de ponentes. La presentación anterior de David ha sido muy interesante. Y bueno, vamos a pasar al tema del agua. Tengo muchas diapositivas, así que voy a ir un poco rápido, voy a saltarme alguna cosa. Y agradecer un poco al equipo de investigación en el que trabajo, los proyectos en los que estamos trabajando, por ejemplo, el proyecto europeo ahora mismo SHUI, de Horizonte 2020, del que obtenemos información. Y bueno, esto es un poco el índice de la charla, a ver lo que me da tiempo de comentar. Hablaré sobre eficiencia en el uso del agua, las aproximaciones que pueden haber en temas de optimización del uso del agua a través del riego de precisión. Intentaré diferenciar entre lo que es la eficiencia y el ahorro neto en el consumo de agua y luego ver cómo integrar todo esto desde una aproximación un poco multidisciplinar. Bueno, no voy a extenderme, la importancia que tiene el agua, todos sabida, como os he dicho antes, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un aspecto crucial para la productividad de los agroecosistemas o de los sistemas agrarios, y bueno, y que en España, pues por supuesto, la importancia que tiene. En relación a la eficiencia del uso del agua, este es un tema muy complejo. Hay una publicación muy interesante en Irrigation Science del profesor Xiao de UC Davis, en el que trata un poco de resumir las distintas escalas de trabajo. En 15 minutos, pues hablar de todas ellas va a ser muy complicado, pero sí daros a entender pues, que la aproximación hacia un uso eficiente del agua en los sistemas agrarios pues, puede ir desde la parte hidráulica hasta la parte más fisiológica, llegando a lo que es el índice de cosecha. Y bueno, vamos a ver pinceladas en cada uno de estos aspectos. Bueno, en cuanto al tema de la eficiencia en el uso del agua, en particular en el riego, pues muy brevemente, dado un poco el amplio abanico de asistentes que veo, pues sabéis que hay que entender cuáles son los componentes de ese balance hídrico. Por un lado, la transpiración, que es el componente productivo, la evaporación, en principio improductivo, pero no tanto, porque sí que influye sobre el balance de energía y eso hay que tenerlo en cuenta y a veces eso se obvia cuando se habla de las posibilidades de mejorar la eficiencia en el uso del agua reduciendo la evaporación. Hay que tener en cuenta que esa evaporación está consumiendo energía y pueden haber efectos rebotes, pero en principio, desde luego, es una agua que no es utilizada por el cultivo y la percolación de agua de fuera del sistema que además de perder agua arrastra nutrientes. El manejo de estos componentes lo que nos hace es hacer un uso más eficiente en la aplicación del agua de riego. Bueno, no voy a hablar de los modelos que se utilizan, dar algunas pinceladas a partir de los sistemas del método clásico propuesto por la FAO de la evapotranspiración y el coeficiente de cultivo. La tendencia hoy día en ese sentido es tratar de por un lado, separar mejor lo que es el componente evaporativo del componente transpirativo, porque nos permitiría adecuarnos mejor a los distintos sistemas que nos podemos encontrar. Y sobre todo la tendencia es que la investigación actual es de obtener modelos específicos para los distintos cultivos. Está, por ejemplo, muy extendido el modelo Aquacrop, que funciona muy bien para los cultivos herbáceos, y en nuestro caso, por ejemplo, hemos utilizado un modelo adaptado a partir de los estudios de Rana y Chatterjee para
adecuar los componentes de la resistencia aerodinámica, por ejemplo, al caso de cultivos tipo la lechuga, el melón o la patata. Hoy día que se fomenta también la implementación de todo este conocimiento en sistemas de toma de decisión, pues por ejemplo en nuestro grupo de investigación este modelo lo hemos trabajado junto con una empresa que lo ha puesto a punto y lo pone a disposición de los agricultores a través de un ERP para, digamos, facilitar la adopción de estas técnicas. Continuando, una de las posibilidades de avance en lo que es la programación del riego viene sobre todo dado en utilizar las previsiones climáticas. Tuvimos un proyecto europeo en el que con distintos colegas pues trabajamos en la utilización modelo Cosmo para predecir la evapotranspiración de referencia desde 1 a 3 días vista y por lo tanto hacer una programación del riego que no se base tanto en el clima pasado, sino que se base un poco en cuáles son las necesidades que van a venir. Obviamente está el suelo, que ejerce un efecto tampón, pero desde una perspectiva de un riego más hidropónico, por así decirlo, o un riego más continuo, y en particular en suelos que puedan tener una baja retención de agua, el poder predecir cuáles van a ser las condiciones climáticas en los próximos días, pues nos puede dar una ventaja en cuanto al uso más eficiente del agua. Obviamente, en la programación del riego, cada vez más se emplean medidas del estado hídrico de la planta. Obviamente, esta es la medida más integradora de lo que es el continuo suelo planta-atmósfera, y ahí pues han habido varios avances en las últimas décadas, desde el uso de la cámara de presión a la conductancia estomática y otras herramientas que se venían empleando. Y hoy día pues tenemos un amplio abanico de sensores que nos permiten, o biosensores, que nos permiten pues determinar el estado hídrico de las plantas. No tengo tiempo de extenderme en las ventajas e inconvenientes que los hay de cada uno de ellos, pero sí voy un poco más a lo que es, digamos, la actualidad. Hoy día se basa sobre todo en el uso de la termografía y en la posibilidad de medir de forma remota la temperatura de la cubierta vegetal como un indicador de estrés. Ya sabéis que las plantas pues tienen mecanismos para no cocerse ante la radiación del sol. Cuando transpiran se enfrían, y cuando no transpiran porque hay un déficit hídrico u otros aspectos, pues responden cerrando los estomas y calentándose por lo tanto. Ese posible calentamiento es lo que se puede detectar con la termografía. En este sentido, pues los últimos avances lo que nos están permitiendo es integrar el uso, por ejemplo, de sensores en suelo, que nos permiten, por ejemplo, tener unas medidas continuas de lo que es el estado hídrico de la planta, con medidas remotas que nos permiten ampliar, a nivel espacial, las determinaciones que podemos realizar. Tuvimos un proyecto denominado IRIDA, junto con el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, y en particular la doctora González Dugo y el profesor Zarco Tejada, donde efectivamente pusimos a punto pues, mecanismos para, digamos, poder mapear la variabilidad que existe en el estado hídrico de una parcela o en la sensibilidad al estado hídrico de las distintas parcelas, y ahí pues poder, digamos, decidir mejor dónde poner sensores en campo para la medida en continuo del estado hídrico de la planta. Ahí, digamos, el avance en los últimos años viene ahí de esa integración de las medidas en campo con las medidas aéreas. Esto es un ejemplo de que hoy día pues tenemos, yo creo, la posibilidad de prácticamente llegar a determinar cuál es el estado hídrico, cuál es la situación hídrica de cada una de las plantas, en estos casos son árboles, de una determinada parcela, gracias a la teledetección, gracias a los sistemas GIS, y por lo tanto tenemos la posibilidad de hacer un riego de precisión que permita adecuar la programación del riego a esa variabilidad existente en la planta. Creo que es más fácil poder determinar esa variación existente que luego adecuar el riego a esa variación. Creo que en la tecnología del riego aún hay pasos que dar para poder implementar esos programas de riego de precisión, pero estamos en ese camino. Ahí la teledetección nos permite, por ejemplo, determinar con cierta precisión
cuál es la evapotranspiración real de determinados cultivos. Se han hecho avances, por ejemplo, con los balances de energía a partir de Metric o Seval, y este es un ejemplo de donde cuando comparamos, en este caso este estudio se hizo junto con el doctor Luca Testi, también del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, en el que comparamos lo que era el balance, la evapotranspiración medida mediante Seval y medida en campo con técnicas micrometeorológicas, y vimos que podía haber un buen agreement entre estas dos medidas, y por lo tanto hoy día estos avances en las técnicas de teledetección nos permiten medir con cierta precisión la evapotranspiración real de distintas áreas cultivadas. Bueno, siguiendo con esto, efectivamente hemos llegado al nivel donde es posible pues, ser muy eficientes en el uso del agua, pero hay que tener en cuenta que para afrontar el reto de gestionar esos sistemas agrarios con unos recursos hídricos cada vez más limitados, no solo es importante hacer un uso eficiente del agua, sino también es importante obtener ahorros netos de agua, que son cosas distintas. Pues en general, cuando nos vamos a nivel de una cuenca hidrográfica, el agua que puede perderse por ineficiencia a nivel de parcela, pues retornaría al acuífero y podría ser empleada de nuevo, obviamente con una pérdida de calidad y un gasto energético. Pero el reto quizás sea en, digamos, obtener esos ahorros netos en el uso consultivo de agua. ¿Eso es posible? Bueno, pues la ecofisiología y maestros como el profesor Connor nos han enseñado que no es tan fácil, porque en general existe una relación lineal entre lo que es el consumo de agua y la producción de biomasa. Pero bueno, supongo que tenemos el reto los investigadores de ver cómo podemos darle vueltas a este tema, y en ese sentido hablaré un poco de cuáles son las aproximaciones. Hay unas aproximaciones que voy a resumir a partir de esta gráfica, en el que muestro lo que es la evolución entre la fotosíntesis medida a nivel de hoja y la conductancia estomática. Veis que en general esta relación no tiene por qué ser lineal, sino es de tipo curvilíneo, es decir, hay una franja en el que podemos reducir más la conductancia estomática y por lo tanto la evaporación de lo que se reduce la fotosíntesis. Este concepto básico sería lo que está detrás del riego deficitario, en el que podemos aportar un cierto déficit esperando reducir menos la producción de lo que se reduciría el consumo de agua, pero con distintas herramientas, incluso biotecnológicas en un momento dado, podríamos tratar de llegar al upper limit de esta relación entre la conductancia estomática y la fotosíntesis para tratar de incrementar lo que es la cantidad de materia seca acumulada por cada unidad de conductancia estomática. Ahí es donde, por ejemplo, pues los biotecnólogos están detrás y de obtener estos saltos con las dificultades que eso conlleva, pero bueno, se han ido haciendo avances en los últimos años. También a nivel, digamos, del manejo de los agroecosistemas, en particular de viñedos y huertos frutales, que ya sabéis que son sistemas muy manejados, pues nosotros en los últimos años hemos visto, por ejemplo, cómo sencillamente cambiando la orientación de las filas del viñedo, en vez de pasar de sistemas orientados norte-sur que interceptan más luz a sistemas este-oeste que interceptan menos luz, podemos reducir el consumo de agua. La hipótesis es que en nuestro ambiente mediterráneo, en el que la radiación no tiene por qué ser un limitante, tenemos horas de sol quizás de sobra para el caso del viñedo, pues si manejamos el viñedo reduciendo la cantidad de radiación interceptada, pues vemos cómo podemos reducir el consumo de agua, como veis en esta gráfica. Lo importante es ver también cómo afecta esto a la productividad, y lo que vimos es que la producción no se veía afectada en este ensayo e incluso incrementaba, por lo tanto podía haber un incremento en la eficiencia en el uso del agua manejando el sistema de esta manera, reduciendo la cantidad de radiación interceptada con un diseño de los viñedos este-oeste. Esto ha salido recientemente publicado en Agriculture and Forest Meteorology. Seguimos adelante. Otras aproximaciones que se pueden reducir pues es el tema del manejo del suelo, cada vez más de moda, por así decir, como temas de acolchado, bien orgánico, bien inorgánico, riego subterráneo, o reducir la radiación incidente sobre los sistemas con el uso de mallas, también cada vez más empleado. Estas técnicas agronómicas pueden emplearse para reducir el consumo de agua de los agroecosistemas. En este caso, pues por ejemplo, el uso del mulching con los restos de poda, en unos estudios que realizamos en Albacete, pues vimos que era posible reducir la evaporación de agua del suelo.
Y ya el riego deficitario, muy brevemente, riego deficitario controlado es una herramienta que se puede utilizar en los cultivos leñosos, no solo para ahorrar agua, sino también para incrementar la calidad organoléctrica de los frutos. Esto también es importante para los sistemas agrarios europeos, donde además del componente productivo, los aspectos de calidad tienen que ser importantes. Y bueno, hago un pequeño resumen muy rápido de los estudios que hemos realizado en los últimos años en distintos cultivos donde con el riego deficitario se consiguen ahorros de agua, pero lo más importante es donde se pueden conseguir incrementos en la eficiencia en el uso del agua. Es decir, mediante la aplicación de estas técnicas es posible hacer un uso eficiente del agua y mejorar la calidad de la fruta. Bueno, todo esto ya finalizando, es importante todos estos estudios a nivel agronómico, a nivel de parcela, integrarlo en lo que es un manejo del agua en una cuenca donde influyen aspectos de la fuente y la demanda para tratar de transferir esta información. Esto es fundamental. Y es muy importante pues ver de qué manera pues todas estas herramientas que pueden existir pues pueden estar ligadas a los mecanismos de gobernanza del agua. Y muchas veces el problema que existe, y eso lo dice la FAO, es que en algunas cuencas no se hace un análisis más global, un análisis de water accounting, donde realmente no se determina bien cuáles son las fuentes de agua, no se establecen quizás límites en ese uso de agua, y al final estas herramientas que nosotros investigamos a nivel de parcela quizás no están planteadas bien desde un principio, teniendo en cuenta pues ese manejo más integral a una escala más amplia, donde seguramente hay que primero de establecer un determinado límite en el sistema para no encontrarnos, para no llegar a esa situación límite. Bueno, todo esto es interesante, únicamente decir que hay oportunidades para trabajar fundamentalmente en los sistemas mediterráneos, como os decía, y de parte de la agencia estatal recordaros la posibilidad de trabajar conjuntamente, por ejemplo, en el programa PRIMA, que ha establecido entre sus prioridades pues justamente el manejo del agua y de los sistemas agrarios como objetos principales de investigación. Y con esto creo que me he extendido solamente 58 segundos más del tiempo. Ya acabo mi presentación. Aquí tenéis mi contacto para posibles preguntas después de esta charla. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Diego. De nada. Ahora abrimos el tiempo de preguntas a través del chat. Sé que he ido muy rápido, pero no lo he podido evitar. Porque me gusta correr, como veis aquí. A los tiempos, se ajusta perfectamente a los tiempos, con lo cual, muchas gracias. Durante tu presentación también ha habido asistentes que han ido también haciéndole preguntas a través del chat al profesor Connor, con lo cual los que no lo hayan podido ver, pues les recomiendo que echen un vistazo a la discusión que ha habido en el chat ahora mismo. Y lo dicho, ahora quedamos a las expensas de que los asistentes, si tienen alguna pregunta. Mientras tanto, Diego, yo te quería preguntar, tú que estás, digamos, en la frontera, ¿no? En la investigación frontera en todos estos temas, ¿tú hacia dónde ves las estrategias de futuro en lo que sería aumentar la eficiencia en el riego de precisión? El tema del riego de precisión, yo creo que el problema está, sobre todo cuando hablamos, primero, de qué tecnología de riego se emplea. Si hablamos de riego por goteo, que es el sistema más eficiente, pues no es nada fácil ahora mismo, aunque sepamos que cuánta agua podría necesitar cada árbol o cada, por ejemplo, olivo de una determinada parcela, pues luego la aplicación de esas dosis distintas es muy complicado. Y entonces hoy día yo creo que el cuello de botella está, digamos, en esa tecnología. Pero se está avanzando, se puede sectorizar de manera, digamos, más fina de cómo se podía hacer antes. O incluso sé que en Israel están trabajando incluso en adaptar, por ejemplo, el caudal de los goteros para intentar hacer esa aplicación del riego. Entonces yo creo que ahí la brecha está más en cómo luego poder aplicar eso. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Ramírez Cuesta, que pregunta ¿cómo crees que se podría fomentar la aplicación de estas estrategias en la agricultura real? Es decir, ¿cómo se podría fomentar la transferencia de estos resultados? Bueno, pues ahí es otro reto que tenemos, es, digamos,
Yo creo que hay varios caminos. Uno es que a través del sector privado, a través de empresas, por ejemplo, de consultoría agraria, que puedan, digamos, este conocimiento, que desde luego para poder ser aplicado necesita de técnicos y agrónomos expertos, pues ahí las empresas de consultoría pueden hacer un papel en luego trasladar todo este conocimiento y asesorar a los agricultores y regantes, que a ellos les es muy difícil, pues, digamos, aplicar todo este conocimiento. Los servicios públicos de extensión, pues, aunque desgraciadamente cada vez se están mermando y tienen menos personal, pero deberían tener también un papel muy importante en trasladar todo esto. El modelo ese americano de los farm advisors, en España se está diluyendo, se está perdiendo, desgraciadamente, en España y en Europa, creo. Y luego, quizás también, pues, pues eso, como decía, en trabajar, digamos, en los proyectos de investigación más de la mano con, digamos, las empresas y los usuarios finales y que, digamos, trabajemos de manera más directa y desde un principio de forma conjunta. No sé si hay tiempo para que conteste la última pregunta o... Sí. Tenemos tiempo para la pregunta de la profesora Rosa Poch, de la Universidad de Lérida, que pregunta cómo se combina una mejor eficiencia del riego con prevenir el riesgo de salinización. Pues no, pues esta es una excelente pregunta, porque, claro, en 15 minutos he ido muy rápido, pues y quizás he hablado de demasiadas cosas y no he hablado nada de la salinidad. Pues eso es muy importante, porque además cuando hay escasez de agua, pues no, los problemas no vienen solos, porque suele haber también, el agua no solo es escasa y es de mala calidad. Y entonces, cuando el agua es de mala calidad, pues lo que nos han enseñado es que hay que aplicar una fracción de lavado para lavar esas sales. Entonces, los conceptos básicos que he expuesto hoy pues se pierden un poco, porque efectivamente hay que ser ineficientes, en cierto modo, si no queremos comprometer la sostenibilidad del sistema. Entonces, yo creo que hay toda una línea de investigación que es cómo manejar el riego en esas condiciones de elevada salinidad, y hay mucho que hacer porque la frecuencia de los riegos, cómo el riego deficitario mismo, que puede ser una estrategia interesante en algunos cultivos leñosos, en condiciones de no salinidad, cuando el agua es salina, pues habrá que andarse con mucho cuidado para no salinizar los suelos y no tener efectos. Entonces, en esas condiciones, pues todo cambia y hay que adaptar ciertas cosas, y además las estrategias que he utilizado pues no se podrán emplear. Otras sí, como puede ser el caso del mulching, el acolchado para reducir la evaporación, el riego subterráneo. Todas esas estrategias que de ahorro de agua neto pues son, si cabe, más interesantes en el caso de condiciones de salinidad. Las estrategias de uso eficiente lo son menos, porque la propia salinidad nos lleva a ser un poco ineficientes porque tenemos que lavar esas sales. Muy bien. Muchas gracias, Diego. Para los asistentes también, que vayan siguiendo el chat, tenemos una reflexión de Tomás Roquete muy interesante sobre algún aspecto de la charla anterior. Y si acaso, ya para poder seguir con puntualidad el programa previsto, vamos a pasar ya a la tercera charla. Muchísimas gracias, Diego, por tu interesantísima conferencia. Adiós, gracias a vosotros por la invitación. Hasta luego. Bueno, pues pasamos ahora a la tercera de las charlas, la que nos va a exponer el profesor Jorge Álvaro Fuentes, que es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, en el Departamento de Suelo y Agua de la Estación Experimental de Auladell, en Zaragoza. Es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Lleida y parte de su carrera científica la ha llevado a cabo en Estados Unidos y en el Reino Unido. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales que han dado lugar a más de 60 artículos en revistas de alto impacto, y además participa activamente en varios comités y paneles científicos internacionales sobre agricultura y cambio climático. Y nos va a exponer una charla que lleva por nombre Posibilidades y limitaciones de los suelos agrícolas para mitigar el cambio climático. Vamos a compartir las diapositivas. Hola, Jorge. Hola, Antonio. Buenos días. Tienes la palabra. Muchas gracias.
Perfecto, pues buenos días a todos. Primero agradecer a la Cátedra Agrobank y, bueno, y a Antonio en particular por invitarme a participar en esta jornada tan interesante. Yo, a diferencia de las charlas tan interesantes que me han precedido, tanto la de David como la de Diego, yo voy a hablar de un ODS diferente, que, tal como ha dicho Antonio al principio de esta jornada, es el ODS de acción por el clima. Y en concreto voy a hablar de los suelos agrícolas y de su capacidad que tienen para mitigar el cambio climático. Bien, vamos a empezar con la charla. Bien, esta figura, sacada del último informe del IPCC, muestra la evolución temporal de la concentración atmosférica de los tres principales gases de efecto invernadero desde el 1750. Bueno, tal y como ya sabréis, los tres principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono en verde, en la figura, el metano en naranja y el óxido nitroso en rojo. Pues bien, tal y como se observa desde el 1750, ha habido un incremento generalizado en las emisiones en la concentración atmosférica de estos tres gases de efecto invernadero. Y si nos fijamos, en los últimos 80 años, este incremento se ha acelerado de manera significativa, debido principalmente a los cambios sociales que han acontecido en estas últimas décadas. El principal impacto en la concentración atmosférica de estos gases es el calentamiento de la superficie terrestre, o también denominado calentamiento global. Tal como se observa en esta figura, sacada de la literatura, pero igual que esta, podríamos encontrar otras muchas figuras que vienen a ejemplificar lo mismo. La curva de crecimiento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se acopla perfectamente a la variación de la anomalía de la temperatura terrestre, tal y como podemos ver. Cuando analizamos qué sectores producen estas emisiones de gases de efecto invernadero, estos son datos del inventario español de emisiones de gases, vemos que la agricultura es causante del 11%, o responsable del 11% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, considerando todos los sectores. ¿De acuerdo? Este 11%, tal y como podéis ver, resulta inferior en comparación con otros sectores, como sería el transporte o como sería la energía. Bien, si analizamos las emisiones o qué actividades dentro de la agricultura generan mayor emisiones, vemos que la ganadería es la actividad dentro de la agricultura que genera unas mayores emisiones, con el 41% del total de emisiones del sector agrícola. En segundo lugar estarían los suelos agrícolas, con un 31% de ese total de emisiones. Y en tercer lugar, la gestión o el almacenamiento de los estiércoles, que generaría el 26%. Hay que tener en cuenta que, sumando estos tres sectores, hacemos más del 98% del total de emisiones del sector agrícola. ¿De acuerdo? También es importante, si nos fijamos en la leyenda de esta segunda figura, de la parte derecha de la gráfica, vemos que cada una de estas actividades está, digamos, focalizado o es emisor neto de un gas específico. Así, por ejemplo, la ganadería sería un emisor principal de metano, mientras que los suelos agrícolas sería de óxido nitroso. En el caso de la gestión de estiércoles sería, bueno, pues mixto, ya que pues, se emite tanto metano como óxido nitroso. También me gustaría señalar que los suelos agrícolas son el principal emisor de óxido nitroso, considerando todos los sectores y todas las actividades del inventario. Y para hacernos una idea de la magnitud de esa importancia, los suelos agrícolas son responsables de más del 60% del total de emisiones de óxido nitroso, considerando todas las fuentes del inventario. Bien, por tanto, considerando todo esto, una primera estrategia
de mitigación en los suelos agrícolas consistirá en reducir directamente las emisiones de este gas de efecto invernadero. Bien, con el fin de establecer medidas, estrategias de mitigación de óxido nitroso, lo primero que habrá que conocer es dónde se produce ese óxido nitroso y cómo se genera en los suelos. Bien, este gas se produce durante el ciclo del nitrógeno en el suelo y en particular y especialmente en dos procesos que se dan en este ciclo del nitrógeno, como son la nitrificación y la desnitrificación. También es importante destacar que la producción de óxido nitroso en el suelo se encuentra muy condicionada por la humedad del suelo. Así, tal y como se observa en la figura de la parte inferior de la diapositiva, al incrementar la humedad del suelo, en esta figura, tal y como podéis ver, la humedad del suelo está representada como el espacio poroso lleno de agua, lo que en inglés es el WFLFPS. Pues bien, al incrementar este contenido de humedad, las emisiones de óxido nitroso aumentan hasta un determinado máximo a partir del cual empiezan a disminuir. Hay que tener en cuenta que a la hora de diseñar estrategias de mitigación, tal y como veremos más adelante, será importante tener en cuenta este efecto de la humedad, ya que nos condicionará este diseño de estrategias que podamos establecer. Bien, teniendo en cuenta todo lo anterior dicho, la importancia del óxido nitroso y que se genera durante el ciclo del nitrógeno del suelo, será fácil suponer que una primera estrategia de mitigación en los sistemas agrarios de este gas será la optimización de la fertilización nitrogenada. En los inventarios que cada país, en los inventarios de emisiones que cada país elabora anualmente y que tiene que enviar a Naciones Unidas, el efecto de la fertilización nitrogenada sobre las emisiones de óxido nitroso es un punto bastante importante, por lo que he comentado anteriormente de la importancia que tienen en el cómputo total esas emisiones de óxido nitroso que vienen de los suelos, y se ha establecido un factor de emisión para cuantificar esa emisión de óxido nitroso proveniente de los suelos agrícolas. Este factor de emisión, que se muestra en la diapositiva, se calcula mediante la diferencia del óxido nitroso emitido en un tratamiento fertilizado menos el óxido nitroso emitido en un tratamiento control sin fertilización, y todo esto dividido por el nitrógeno aplicado. Para hacernos una idea de la magnitud de este factor, el panel intergubernamental de cambio climático estableció un valor por defecto del 1%. Esto quiere decir que el 1% del nitrógeno que aplicamos en forma de fertilizante se escapará a la atmósfera en forma de óxido nitroso. No obstante, hay que destacar que la última revisión de estas guías de inventarios del IPCC, que es del 2019, del año pasado, se decidió desagregar este factor y ajustarlo a las diferentes condiciones climáticas de diferentes zonas climáticas, ¿de acuerdo? Para el caso de zonas mediterráneas, este factor se fijó en un 0,5%, por tanto, se redujo a la mitad este factor de emisión. Esta reducción en el factor de emisión fue posible, o se decidió, en base a los resultados obtenidos en diferentes estudios que se han ido publicando a lo largo de los últimos años. Uno de estos trabajos que ha sido decisivo para cambiar este factor en zonas mediterráneas y reducirlo a la mitad es el siguiente estudio que presento, que firman varios autores y que lideró Mariluz Payuela, investigadora del CSIC. Este trabajo es un metaanálisis en el que básicamente se compiló y se analizó toda la información existente hasta la fecha sobre emisiones de óxido nitroso por los suelos de los sistemas mediterráneos en base a diferentes prácticas de manejo, ¿de acuerdo? Bien, los resultados de este metaanálisis confirmaron claramente que la dosis de
fertilizante nitrogenado aplicado, la dosis de nitrógeno aplicado en el suelo, era un factor clave que afectaba a esas emisiones y, por tanto, a esos factores de emisión. Si nos fijamos en la parte inferior de la figura, se ve claramente que al aumentar la cantidad de nitrógeno aplicado en forma de fertilizante, este factor de emisión aumenta y, por tanto, las emisiones asociadas. Además, otro resultado interesante de este trabajo fue que no solo la cantidad de nitrógeno que aplicamos tiene un efecto importante en el factor de emisión, sino también el tipo de fertilizante. Y en el caso de este metaanálisis se observó para zonas mediterráneas que el aplicar fertilizantes en formas orgánicas y líquidas, es decir, aplicar purines, pues lleva a unos mayores factores de emisión en comparación con otros fertilizantes que podemos encontrar. Bien, en este mismo trabajo también se demostró el papel de la humedad del suelo en las emisiones de óxido nitroso, tal y como comentaba anteriormente. Así, en concreto, tal y como se puede observar en la figura, las emisiones, el factor de emisión de las zonas o de los sistemas de regadío fue superior que el de los sistemas de secano. Además, en relación con el regadío, también se observó que el variar el sistema de riego puede tener un impacto bastante importante en la capacidad de mitigación de este dióxido nitroso en los sistemas agrarios mediterráneos. Y en concreto se vio que el uso de aspersión o regar con un sistema de aspersión llevaba a los factores o tenía un factor de emisión más elevado y, por tanto, las mayores emisiones de óxido nitroso. Bien, además de una reducción de las emisiones de óxido nitroso de manera directa, los suelos también tienen la capacidad de actuar como sumideros de gases de efecto invernadero. Por tanto, esto sería una segunda estrategia de mitigación que tienen los suelos agrícolas. Bien, el proceso de fotosíntesis y la posterior incorporación de los residuos de cosecha en el suelo permite secuestrar dióxido de carbono en forma de carbono orgánico del suelo. Este carbono orgánico del suelo se irá descomponiendo por la actividad de los microorganismos y parte de este carbono se volverá otra vez a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, cerrando de esta manera el ciclo. Lo que está claro es que la idea, si conseguimos aumentar esta producción de biomasa de los cultivos y, por tanto, la cantidad de residuos que vuelve al suelo, o bien somos capaces de disminuir las tasas de descomposición y de pérdida de ese carbono orgánico del suelo, seremos capaces de secuestrar carbono atmosférico en el suelo. Bien, esta figura pertenece a un trabajo publicado hace 4 años en la revista Nature, en el que se analizó el potencial de mitigación de diferentes estrategias agrícolas. Esta figura es muy interesante, para mí, lógicamente, pero creo que es muy interesante porque permite relacionar la superficie de adopción potencial de una determinada estrategia de mitigación con el potencial de mitigación de esta estrategia en toneladas de CO2 mitigado por hectárea y año. Así, por ejemplo, podemos ver en la figura cómo varias estrategias se caracterizan por tener una elevada superficie potencial de adopción, pero a la vez una potencial de mitigación medio-bajo. Y ejemplos de estas estrategias pues, serían la aplicación de biochar, el manejo agrícola y de las zonas de pastos, o el llegar a conseguir fenotipos con un mayor desarrollo radicular. Sin embargo, en el otro lado de la balanza, o de la figura, habría una serie de prácticas de mitigación que tendrían un potencial de mitigación muy alto, pero un potencial de adopción o de superficie de adopción bajo. Este sería el caso más extremo, tal y como podemos ver en esta figura, sería la recuperación de suelos orgánicos o histosoles. ¿De acuerdo? Bien. No obstante,
a la hora de diseñar o de establecer estrategias de mitigación en suelos agrícolas, es importante tener en cuenta que existen una serie de limitaciones que van a afectar al potencial de mitigación de estas estrategias. A continuación vamos a ver rápidamente dos de estas posibles limitaciones. Una primera limitación importante es que la capacidad de los suelos para actuar como sumideros de carbono es finita en el tiempo. Dicho de otra manera, es que la capacidad de secuestro de carbono de un suelo durará un tiempo determinado. Este tiempo en el que de secuestro, para entendernos, será diferente en función en las condiciones en las que nos encontremos, ya que las características del suelo, la climatología o el propio sistema de cultivo va a afectar a esta capacidad o esta duración de secuestro. Así, a modo de ejemplo, en un experimento que llevamos a cabo en zonas de secano del noreste de España, conjuntamente con el grupo de Carlos Cantero de la Universidad de Lleida, pues establecimos que en nuestros sistemas, al adoptar un sistema de siembra directa, el suelo solo fue capaz de secuestrar carbono orgánico durante los primeros 12 años. Sin embargo, en la literatura podemos encontrar trabajos que después de décadas de ese cambio de manejo, a día de hoy todavía siguen almacenando carbono. Bien, una segunda limitación hace referencia a los efectos negativos que puede tener una misma estrategia de mitigación. En esta presentación he empezado a hablar, por un lado, bueno, primero por el óxido nitroso, luego he pasado al dióxido de carbono y el secuestro de carbono, pero hay que tener en cuenta que ambos ciclos biogeoquímicos, tanto el del carbono como el del nitrógeno, están muy relacionados, tal y como se puede ver en esta figura. Por tanto, lo que nos podemos encontrar es que una misma estrategia que estemos utilizando y que sea muy beneficiosa en términos de secuestro de carbono, tenga un impacto negativo en las emisiones de óxido de nitrógeno, se esté generando más emisiones de nitrógeno. Y esto es lo que se representa en este trabajo que se publicó recientemente en Global Change Biology, que viene a decir eso. Por tanto, será muy importante a la hora de establecer o de determinar la capacidad de mitigación de una práctica de manejo, el conocer y el evaluar conjuntamente tanto el ciclo del nitrógeno como el ciclo del carbono para evitar posibles conclusiones erróneas. Y ya por último, me gustaría acabar con esta infografía de la FAO, que supongo que la habréis visto en múltiples presentaciones o en Internet, y que pone importancia la importancia de los suelos, no solo ya en términos o con la función de secuestrar carbono o de mitigar emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como hemos visto en esta presentación, sino también en otras muchas funciones importantes que tienen repercusiones económicas, ambientales y sociales. Y nada más, con esto agradeceros vuestra atención. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Pasamos al turno de las preguntas. A ver si hay alguno en el chat. De momento no veo ninguna pregunta. ¿Nadie se anima a hacer alguna pregunta a Jorge después de esta charla tan interesante? ¿Lo has dejado todo muy claro, Jorge? Pues me alegro. José Miguel, ¿para qué tendría alguna pregunta? Que la haga en el chat, por favor. A ver, David, tú que tienes acceso al micrófono, si tienes una pregunta. Tengo interés en figura 9
en la comparación entre abono sólido y abono líquido. Y he leído artículos, por ejemplo, de esta forma, en lo cual no han incluido las emisiones durante la preparación de abonos sólidos, que es probablemente la mitad de la masa que termina como estiércol. Sí, a ver, muy buena pregunta, David. Este trabajo hace solamente referencia bueno, es un metaanálisis en el que se recopiló solo información de emisiones de óxido nitroso del suelo a la atmósfera, ¿de acuerdo? Medidas mediante, bueno, pues principalmente mediante el uso de cámaras en campo y posterior, pues supongo que cromatografía la mayor parte de ellos, ¿no? Por tanto, son emisiones medidas solamente del suelo a la atmósfera, ¿de acuerdo? Por tanto, realmente no tiene en cuenta, digamos, análisis más amplios, pues tipo de análisis de ciclo de vida en el que ya considera otro tipo de emisiones que tienen lugar pues en otro tipo de actividades relacionadas con el producto. Este es un estudio en el que solamente se centra en las emisiones del suelo a la atmósfera. Gracias. Muy bien. Jorge, parece que hay preguntas en el chat. Sí. Yo no las veo. Me comentan que hay alguna pregunta. Yo no las llego a ver. A ver. Si alguien tiene que hacer alguna pregunta por el chat, por favor, porque yo no las estoy viendo. Ah, vale. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, lo que vamos a hacer... Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu excelente presentación. Lo que vamos a hacer es pasar, sería la clausura de la jornada, que va a llevarla a cabo el señor Carlos Seara, que es el director de Agrobank, ¿vale? A quien ahora mismo pues, le voy a ceder la palabra. Vamos a desconectar. Carlos, ¿nos oyes? Sí, ¿nos ves? Bueno, ¿me oís bien? Tienes la palabra. Vale, pues yo voy a ser muy breve porque además los cierres breves mejor, ¿vale? Yo solamente quiero agradecer a la cátedra y a Antonio en este caso porque es el alma mater de la cátedra Agrobank. Es una historia, yo creo, de éxito. No es un tema que se haya improvisado, sino que cada año se ha ido mejorando poco a poco. La investigación para nosotros es parte fundamental de la I+D+I. Si no hay investigación en un país tenemos un problema y creo que lo hemos hablado con Antonio, podemos tener un problema como país por falta de dotación de medios a la investigación y al trabajo que está haciendo la universidad. Y nuestra gotita de arena, nuestra piedrita en este tema es ayudar a la cátedra en este sentido, ¿no? Yo por mi parte poco más. Esperamos que estas jornadas sean de utilidad para todos vosotros, que sois punta a nivel país y que tenemos que estar a vuestro lado. Y sin más, nos vemos en la siguiente, que esperemos que pueda ser más presencial que online, porque yo creo que ya nos hace falta sentir el calor y las risas de la gente un poco más cerca, ¿vale? Pues por mi parte nada más, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues con esto daríamos por terminada la jornada. Os recuerdo que la jornada se ha grabado, con la cual la podéis volver a ver si os interesa. La colgaremos en breve en la web de la Cátedra Agrobank y agradeceros vuestra asistencia. Y como ha dicho Carlos, os convino a que asistáis a la próxima jornada que tendrá lugar dentro de un año, si es posible, pues presencialmente aquí en Lleida, seguramente. Muchas gracias a todos los asistentes. Adiós, buenos días.